Bienvenidos a este solucionario de cálculo integral. El día de hoy vamos a aprender a calcular una fórmula para la suma superior y la suma inferior, porque ya nos dimos cuenta que cuando tenemos un número pequeño de rectángulos, a pesar de que no es una tarea tan difícil, entre más rectángulos se vuelve un poquito más tedioso. Entonces, si queremos tener una mejor aproximación, sabemos que necesitamos mayor número de rectángulos, pero hacerlo de manera manual sería un poco engorroso. Por eso ahora vamos a calcular fórmulas que nos pueden dar la suma superior y la suma inferior para cualquier número de rectángulos. Y sin más que decir, vámonos a la pizarra. Y vamos con el siguiente ejercicio. Una vez que ya adquirimos un poco de práctica con el manejo de la notación sigma, pues toca ahora sí aplicarlo en el cálculo de la suma superior y la suma inferior. Vamos a calcular una fórmula para hacer una aproximación del área de una región dada para cualquier número de rectángulos. En este primer ejemplo nos dan la función x cuadrada en el intervalo de 1 a 2. La región que nos piden aproximar es esta que está aquí marcada o coloreada de color amarillo. Listo. Entonces vamos a calcular primero la suma superior. Para esto necesitamos dibujar aquí en nuestra región un rectángulo que vamos a llamar rectángulo representativo, el cual nos va a dar una visión geométrica de qué es lo que debemos de calcular. Entonces, el delta de x, que es la longitud de los subintervalos o bien la longitud de la base de ese rectángulo, se calcula como el extremo derecho del intervalo, que es 2, menos el extremo izquierdo del intervalo, que es 1, entre el número de divisiones o el número de rectángulos, que es n. Por lo tanto, esto nos da 1 entre n. Eso es lo que mide la base de cada rectángulo representativo. Listo. Siguiente, pues necesitamos calcular los extremos, los cuales nos van a poder, con los cuales vamos a poder calcular la altura de nuestro rectángulo. Aquí nuestro dibujo, nuestra figura, notamos que el extremo que necesitamos es el derecho, ya que al evaluar nuestra función en ese punto nos va a dar la altura. Por lo tanto, el extremo, que como es suma superior, lo vamos a denotar con la letra mayúscula m sub i, se calcula como a más i por delta de x. Así es como se calculan los extremos derechos. Listo. Ahora, a, pues recuerden que viene del intervalo a, b. Entonces, en este caso, a es 1 y b es 2. Entonces, bueno, nos regresamos. A es 0. En este caso, a es 1 más i por delta de x, que es 1 entre n. Entonces, ese es, o bueno, lo podemos escribir como 1 más i entre n. Ese es el extremo derecho de nuestro subintervalo. Y entonces ahora sí ya podemos calcular el área de nuestro rectángulo representativo. Entonces la altura se calcula evaluando el extremo m mayúscula sub i. Y finalmente, si lo multiplicamos por delta de x, que es la longitud de la base, obtenemos el área de nuestro rectángulo. Y sustituyendo los valores, tenemos, bueno, aquí recordando qué función estamos utilizando, que es x cuadrada. Listo. Sustituimos el m mayúscula sub i, y es 1 más i entre n al cuadrado por delta de x, que es 1 entre n. Listo. Ahora sí, ya podemos calcular nuestra suma superior, que es la suma de los n rectángulos, ¿no? Para cualquier número n. Por lo tanto, sustituyendo, tenemos que es la suma desde igual con 1 hasta n, de 1 más i entre n al cuadrado por 1 entre n. Listo, aquí aplicamos propiedades de la suma, por eso necesitamos un poco de práctica con la notación sigma para este punto. Entonces sacamos el término constante, que es 1 entre n, entonces nos queda la suma desde igual con 1 hasta n de 1 más i entre n al cuadrado. Listo, tenemos que desarrollar ese binomio para poder calcular nuestra suma. Entonces desarrollamos nuestro binomio al cuadrado. Entonces queda y la suma desde igual con 1 hasta n de 1, que es 1 al cuadrado, pues es 1, más 2 veces el primero por el segundo, que es 2i entre n, más i entre n al cuadrado, que es i cuadrada entre n cuadrada. Listo.
Luego vamos a aplicar las propiedades de la suma. Entonces, ¿dónde podemos obtener? Bueno, lo voy a escribir en esta ocasión, ¿vale? En lo sucesivo, tal vez podamos ahorrarnos esos pasos. Entonces sería la suma desde igual con 1 hasta n de 1 más la suma desde igual con 1 hasta n de 2. Sí, el 2 lo podemos sacar porque es constante. También el 2 entre n es un término constante, entonces lo podemos sacar de la suma. Entonces aquí lo sacamos de la suma. Entonces quedaría, por lo tanto, más 2 entre n y solamente queda i. Más, nuevamente sacamos el término constante que es 1 entre n cuadrado por la suma desde igual con 1 hasta n de i cuadrada. Listo. Entonces recuerden, aquí necesitamos las fórmulas para la suma de las i's y de las i cuadrada. Entonces sustituimos. En el primer término pues es la suma de 1 n veces, entonces es n por 1 es n. Para el segundo término es 2 entre n multiplicado por, y entonces la fórmula de la suma de los primeros n números es n por n más 1 entre 2. Listo. Luego, en el siguiente término necesitamos sustituir ahora la fórmula para la suma de las i cuadradas. Entonces esa fórmula va n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Listo, todo eso está multiplicado por 1 entre n. Bueno, seguimos. Y entonces quedaría, vamos a desarrollar, bueno, de una vez vamos multiplicando por el 1 entre n que tenemos aquí en cada uno de los términos y vamos reduciendo. Entonces 1 entre n por n nos queda 1, ¿sale? Luego el siguiente tendríamos que, fíjense, se cancela esta n con esta n, este 2 con este 2, y entonces solamente nos quedarían n más 1 entre n. Entonces sería n más 1 entre n. Siguiente término, tendríamos ahora que se cancela esta n con una n de abajo, ¿sale? Entonces, por lo tanto, y arriba nos quedaría n más 1 por 2n más 1 entre 6n cuadrada, ¿no? Recuerden que estamos multiplicando este por este, pero se nos fue uno de aquí. Listo. Ahora, pues hay que seguir reduciendo, ¿no? Vamos a dividirlo en varias fracciones también. Entonces quedaría 1 más n entre n es 1 más 1 entre n más, luego hacemos el producto de esos dos binomios en el numerador. Queda 2n cuadrada más 3n más 1 entre 6n cuadrada. Y seguimos reduciendo. 1 más 1, 2 más 1 entre n más, luego 2n cuadrada entre 6n cuadrada. Nos queda 1 entre 3n, perdón, se cancelan las n's, ¿no? Entonces nada más queda un tercio. Más, luego es 3n entre 6n cuadrada, quedaría ahora sí 1 arriba y abajo 2n. Y finalmente queda 1 entre 6n cuadrada. Y reducimos, ¿no? 2 más 1 tercio serían 7 tercios. Listo, se fueron estos dos. 1 entre n más 1 entre 2n sería más 3 entre 2n. ¿Sale? Entonces sería 3 entre 2n. Y el siguiente, el último término es 1 entre 6n cuadrada. Y esta es la suma superior. Y vámonos de una vez a calcular la suma inferior. Ahora, para la suma inferior, pues aquí tenemos nuestro rectángulo representativo, que debe de ser un rectángulo inscrito. Entonces, bueno, vamos a calcular la longitud de la base, que es delta de x. Nuevamente es 2 menos 1, 1 entre el número de subintervalos o de rectángulos, que es n. Entonces, delta de x es 1 entre n. Ahora vamos a ver cuál es el extremo que necesitamos para calcular la altura de nuestro rectángulo. Aquí observamos que necesitamos el extremo izquierdo.
¿Sale? Entonces, ¿cómo se calcula? Como es suma inferior, lo denotamos como m sub i, m minúscula sub i, y el extremo izquierdo se calcula como a más i menos 1 por delta de x. Listo. A en este caso es 1 más i menos 1 entre n, ¿sale? Porque delta de x es 1 entre n. Listo. Ahora sí podemos encontrar, ya podemos calcular el área de ese rectángulo representativo, que es f, evaluado en f minúscula sub i, por delta de x, ¿sale? Y sustituimos, ahora sí. Entonces quedaría 1 más i menos 1 entre n, y todo esto al cuadrado. Otra vez, recuerden qué función estamos tomando, es x cuadrada, por delta de x, que es 1 entre n. Y continuamos, ahora sí, sustituimos para calcular la suma inferior, ¿vale? Aquí está, aquí sería la suma inferior, y aquí es S minúscula. Listo, ahora sí. Entonces sustituimos, quedaría la suma desde igual con 1 hasta n de 1 más i menos 1, ¿vale? Entre n, todo esto al cuadrado por 1 entre n. Nuevamente aplicamos propiedades de la suma. Sacamos el término constante, que es 1 entre n. Entonces queda la suma desde igual con 1 hasta n de... Entonces de una vez desarrollamos este binomio al cuadrado. ¿Ok? Entonces vamos a ver cómo le hacemos. Pues quedaría 1 al cuadrado es 1 más 2 veces el primero por el segundo. Entonces queda 2 por i menos 1 entre n más el segundo al cuadrado, que entonces es i menos 1 al cuadrado entre n cuadrada. Listo. Entonces tenemos este término y esto está afectado todo por la suma. Ahora sí, entonces tenemos que, bueno, vuelvo a aplicar las propiedades, que es distribuir la suma por cada término. Entonces queda la suma desde igual con 1 hasta n de 1 más, aquí saco los términos constantes, que es 2 entre n, ¿sale? De la suma desde igual con 1 hasta n de i menos 1, y luego más la suma desde igual con 1 hasta n, que hay que sacar también el término constante, que es 1 entre n cuadrada. Ok, y de una vez voy a desarrollar ese binomio, i menos 1 al cuadrado. Entonces queda i al cuadrado menos 2i más 1, ¿sale? Entonces nos está quedando un poquito largo, pero vamos por buen camino. Listo, ahora pues vamos a ir aplicando las fórmulas de la suma, ¿ok? Entonces quedaría 1 entre n por... Entonces esta suma es sumar n veces 1, entonces queda n más 2 entre n por... Entonces aquí nuevamente vuelvo a distribuir esta suma, ¿sale? En este término y en este. Entonces en el primero es la suma de los primeros i's, de los primeros n números, ¿no? Entonces esa fórmula es n por n más 1 entre 2 menos, ahora la suma de i, que es nada más n veces la suma del 1, que es sumar n veces 1, entonces queda 1, listo, más 1 entre n cuadrada por, entonces hacemos la suma de la i cuadrada, aplicamos la fórmula de la suma de las i cuadradas, y entonces quedará n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Luego vamos a recorrer un poquito esta cuenta. Listo. Luego quedaría ahora menos la suma de las i's. Entonces sería 2 por n más 1, todo esto entre 2. Y finalmente la suma de la suma del 1, ¿no? Sumar n veces el 1, y eso es más n. Listo. Todo eso a su vez lleva el corchete porque está multiplicado por 1 entre n.
Seguimos, pues vamos a ir reduciendo, ¿no? Lo que está dentro del corchete. Entonces nos quedaría aquí n más, aquí observen que se cancela esta n y este 2, ¿sale? En ese primer término. Quedaría, por lo tanto, n más 1, nada más. ¿Sale? Aquí quedaría n más 1. Y el otro término es, pues se cancela, ¿no? Esta n con esta n, por lo tanto queda menos 2, nada más. Aquí, menos 2. Listo. Más. Ahora tenemos este término, ¿sale? Es todo este término. Entonces vamos a multiplicar 1 entre n cuadrada. Observemos que se va una n de arriba con una n de abajo. Entonces nos queda, y bueno, ya de una vez también multiplicamos n más 1 por 2n más 1. Entonces queda en el denominador, nos queda 6n, ¿no? Ya se nos canceló una. Y arriba nos queda 2n cuadrada más 3n más 1. Listo. Siguiente término es ahora este 1 entre n cuadrada por este término. Pero aquí observemos que se va el 2 con el 2 y se va una n de arriba con una n de abajo. Por lo tanto queda menos en el denominador, es n nada más, y arriba n más 1. Y luego quedaría más, y entonces se cancela una n de arriba con una n de abajo. Por lo tanto tenemos 1 entre n. Listo. Seguimos. Entonces vamos a multiplicar ya todo este término por 1 entre n, ¿vale? Todo esto por 1 entre n. Entonces, a ver, 1 entre n por n es 1. Bueno, de hecho aquí, pues, si observamos, tenemos n más n, pues es 2n, ¿no? Entonces ya de una vez 2n entre n, nos queda solamente 2. Entonces tendríamos 2. Listo, ya se fue este y este. Siguiente sería 1 menos 2. Nos queda menos 1, ¿sale? Entonces 2 menos 1 es 1. Entonces aquí nos quedaría 1 de esa primera cuenta, ¿sale? Hasta aquí ya también se fue este término y este término, ¿sale? Listo. ¿Qué seguiría? Bueno, no. A ver, aquí nos quedaría... A ver, vamos a regresarnos. Porque aquí, de hecho, debimos haber reducido, ¿no? Por ejemplo, esto tenemos 2n. 2n entre n tenemos que es 2. ¿Sale? Listo. Ahora acá tenemos 1 menos 2. Queda menos 1 entre n menos 1 entre n. Ah, está. Ahora sí. ¿Sale? Ya se nos fue toda esa. Luego aquí dividimos en varias fracciones. Entonces quedaría más 2 entre n entre 6n cuadrada. ¿No? Porque ya estamos multiplicando también por el de afuera. Bueno, si quieren de una vez lo pongo para que... por esta ocasión, ¿sale? Entonces aquí quedaría 6n cuadrada menos n más 1 entre n cuadrada más 1 entre n cuadrada. ¿Okay? Si ya dominas estas cuentas, pues puedes adelantarle al video. Entonces quedaría 2 menos 1 entre n más, ahora sí, quedaría 2n cuadrada entre 6n cuadrada. Nos da 1 entre 3n cuadrada. Ah, no, perdón, ya se van las n's. Entonces quedaría nada más un tercio. Listo. Luego 3n entre 6n cuadrada quedaría más 1 entre 2n. Listo. Más 1 entre 6n cuadrada. Después menos es n entre n cuadrada. Queda 1 entre n menos 1 entre n cuadrada y más 1 entre n cuadrada. Y ya nada más reducimos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí luego se ve que se van esos dos términos. Luego tenemos que es 2 y un tercio, ¿no? 2 más un tercio quedaría 7 tercios. Listo. Luego tenemos este menos 1 entre n menos 1 entre n, pues queda menos 2 entre n. Y luego, pues, bueno, de hecho todavía lo podemos simplificar con este otro término, ¿no? Con 1 entre 2n. Entonces nos quedaría 4 menos 3, ¿vale? Menos 3 entre n, ¿sale?
Y finalmente más 1 entre 6n cuadrada. Y entonces esta sería nuestra suma inferior. Bueno, aquí antes de que se me vaya, aquí me faltó un 2. Ahora sí. Y ya como resumen tenemos que esta es nuestra suma inferior y esta es nuestra suma superior, ¿no? Y las comparamos. Entonces observemos que la única diferencia es que una es con menos, otra es con más en este término. Por lo tanto, pues efectivamente este es más grande siempre que este término de acá. Ok, entonces no hay que irnos con la finta, no siempre sucede que tenga este patrón en donde son casi idénticos, solamente cambia este signo, por ejemplo. Hay que desarrollar ambas y entonces ya después sí podemos compararlas. Bueno, eso es todo, nos vemos en el siguiente ejercicio.